Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2019 y estos son nuestros titulares. Los católicos siguen aumentando en el mundo, sobre todo gracias a África, aunque están disminuyendo tanto en Europa como en América. Alrededor de 500 adultos entrarán en la Iglesia Católica en Inglaterra este año, durante las celebraciones de Pascua. Los obispos alemanes han decidido reformar por su cuenta la doctrina moral sobre sexualidad, sin tener en cuenta las indicaciones que puedan llegar del Vaticano. El cardenal Pell, que ya está en la cárcel, ha recibido sentencia por el cargo de abusos sexuales, 6 años en prisión. Sin embargo, la condena ha sido apelada. La sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha sido allanada por la policía en busca de documentos sobre un sacerdote acusado de pederastia. Mientras el Islam se extiende por Europa, el número de católicos disminuye en el viejo continente. Lo mismo pasa en América. En cambio, las cifras globales son positivas. Las cifras reveladas por el Anuario Estadístico de la Iglesia Católica relativas al 2015 indican que 1.300 millones de personas en el mundo son católicas, lo que representa el 17,7% de la población mundial. Además, muestran que el número de bautizados es de 12 millones y medio más que el año anterior, 2014. 1.000 millones de personas viven en África, el 19,42% son católicos, 222 millones, con un aumento del 0,12%. En América, de 982,2 millones de habitantes, el 63,6% son católicos, 625 millones, con un descenso del 0,08%. En Asia, de los más de 4.300 millones de personas, los católicos representan el 3,24% de la población, 141 millones, manteniendo una cifra estable. En Europa la población ha crecido 716 millones, pero por segundo año consecutivo el número de católicos ha disminuido y ahora son el 39,87%, 285 millones, con un descenso del 0,21%. En Oceanía viven 38,7 millones de personas, el 26,36% católicos, 10,2 millones, con un aumento del 0,24% con respecto al año anterior. La Iglesia Católica administra 216.548 centros educativos, frecuentados por más de 60 millones de alumnos. Son casi 5,5 millones los jóvenes que frecuentan universidades católicas. Por último, hay 118.000 institutos de beneficencia católicos, hospitales, leproserías, orfanatos, casas de ancianos, repartidos por el mundo. A pesar de la fuerte crisis que sufre la Iglesia, la fe católica sigue atrayendo almas que vivían ajenas a la misma. Un ejemplo es lo que está pasando en Inglaterra. Más de 500 personas participaron en el rito de elección en la Catedral de Westminster, Inglaterra, el fin de semana pasado. Dicho rito es el paso previo a su recepción definitiva en la Iglesia que se producirá durante la vigilia pascual. Algunas diócesis han informado de un aumento de conversos en comparación con los años anteriores. Nottingham tuvo 30 participantes más que el año pasado, preparándose para la recepción en la Iglesia en Pascua. Birmingham 8. Otras diócesis, sin embargo, tuvieron menos. Hubo menos conversos tanto en Cardiff como en Middlesbrough. Westminster también sufrió un descenso, aunque el número fue mayor que en 2017. Para aquellos que siguen el rito de iniciación cristiana para adultos, el rito de elección se encuentra entre las etapas finales de preparación para la recepción del bautismo y la confirmación. Celebrada por tradición al comienzo de la Cuaresma para aquellos que serán recibidos durante la vigilia pascual, proporciona una guía aproximada del número de conversos, aunque el total suele ser mayor, ya que la participación es opcional.
Los obispos alemanes han anunciado que van a estudiar cambios en la moral sexual de la Iglesia, sin consultar al Vaticano para que los apruebe. El cardenal Marx, presidente de los obispos alemanes, ha declarado que la Iglesia Católica en Alemania está abierta a revisar la enseñanza moral sexual católica que prohíbe la anticoncepción, la cohabitación fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales. Durante su asamblea plenaria celebrada en Lingen, la Conferencia Episcopal Alemana abordó las posibles causas y razones de la actual crisis de abuso sexual en su país. Los oradores invitados plantearon la idea de ordenar hombres casados, así como aceptar la anticoncepción, las relaciones sexuales antes del matrimonio, las relaciones homosexuales y la ideología de género. El cardenal Marx aseguró que la mayoría de los obispos pensaban que hay una necesidad de cambio en la moral sexual. Indicó que en 1970 los obispos alemanes ya habían enviado un conjunto de preguntas a Roma, pero que no recibieron respuesta. En ese momento ciertas cosas todavía no podían discutirse abiertamente, agregó, porque uno podría tener problemas con Roma, pero concluyó, ese momento ya ha terminado. El cardenal Pell ha sido condenado a 6 años de prisión por 5 delitos de pederastia contra 2 menores. El cardenal deberá cumplir 3 años y 8 meses de la condena antes de pedir libertad condicional. El juez dijo que tomó en cuenta diversos factores, incluidos la edad, el estado de salud, la posibilidad de reincidencia o la conducta en los últimos años del cardenal, que se enfrentaba a 10 años de prisión por cada uno de los cargos. El periodo de cárcel que le impondré implica la posibilidad de que no viva para que sea puesto en libertad, indicó el juez. El cardenal ha mantenido en todo momento su inocencia. Sus abogados recurrieron la sentencia y la vista de apelación tendrá lugar en la primera semana del próximo mes de junio. Un buen número de juristas ha señalado la falta de consistencia de las pruebas contra el cardenal. Sin previo aviso y sin solicitar antes colaboración, la policía de Costa Rica ha allanado la sede de la conferencia episcopal de ese país, en busca de material sobre un sacerdote acusado de pederastia. Los obispos de Costa Rica se encuentran en desacuerdo por la forma en que ocurrió el registro, por lo que se pronunciaron en un comunicado diciendo que ni la Fiscalía ni los tribunales de justicia han requerido información alguna a las instancias de la Iglesia ni a la Curia Metropolitana ni a la Conferencia Episcopal, hasta lo lamentablemente sucedido el día de hoy. También mencionan que se procedió de parte de la juez a la orden de allanamiento por información falsa, debido a que se planteó que los funcionarios de la Iglesia le negaron copia de su denuncia realizada ante la Curia Metropolitana en el año 2015, siendo que el denunciante, el día que interpuso la denuncia, así como su testigo, recibieron copia de la misma. El día del allanamiento se presentaron 20 agentes del organismo de investigación judicial, armados con pasamontañas y equipos para derribar puertas y forzar archivos, encerrando en un salón a los trabajadores. Los tuvieron incomunicados y bajo amenazas. A pesar de que 2 funcionarios del Tribunal Eclesiástico les entregaron la documentación solicitada, continuaron con la búsqueda en los 3 niveles del edificio, buscando en cada archivo y causando destrozos al inmueble. Además, los funcionarios judiciales no permitieron a los recluidos a realizar el rezo del rosario, poniendo música a alto volumen y posteriormente trasladándolos a otro salón. Estuvieron encerrados más de 3 horas para ser después desalojados del edificio y enviados a sus casas. No se permitió el acceso al abogado de la Conferencia Episcopal para que presenciara la acción judicial. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a glosar la figura de San José y su confianza en Dios, como modelo para el tiempo presente que se vive en la Iglesia. Esta semana se ha conocido un estudio sociológico, parece que serio, sobre la Iglesia en Estados Unidos, según el cual al menos 1/3 de los católicos norteamericanos está pensando apostatar, está pensando dejar la Iglesia. Por supuesto, es un caso
particular debido a la influencia que ha tenido en esa comunidad los escándalos de pederastia de los sacerdotes y la forma en que han intentado resolverlos, afrontarlos los obispos, la jerarquía norteamericana y también la jerarquía vaticana. Yo creo que en un momento como este, donde la situación realmente es difícil, conviene dirigir nuestra mirada a aquel que la propia Iglesia declaró como su patrono. Me refiero a San José. Fue el Papa Pío IX el que en 1870 lo proclamó como patrono de la Iglesia universal. En una homilía memorable durante su visita a Filipinas en el año 2015, el Papa Francisco se refirió también a ese patronazgo de San José y le puso como ejemplo de varias cosas. Entre otras, señaló el Papa Francisco que Dios le habló a San José en 2 ocasiones, según cuenta la Biblia, mientras dormía. Y el Papa invitaba a dormir en el Señor. No a dormir sin hacer nada, sino a descansar en el Señor. Creo que cuando la situación se vuelve tan difícil como la que estamos viviendo, cuando realmente nos parece que no hay futuro, cuando nuestros enemigos se muestran como más poderosos y más listos que nosotros, cuando no hay esperanza humana, es en estos momentos en los cuales tenemos que descansar en el Señor, tenemos que confiar en Dios, tenemos que abandonarnos en el Señor. En el 2017, el funeral por su amigo el cardenal Meissner, el Papa Benedicto XVI mandó un mensaje que causó mucho revuelo en ese momento. Dijo el Papa, elogiaba el Papa Benedicto a su amigo difunto, diciendo que era, no hay que olvidarlo, fue uno de los firmantes de los Dubia, diciendo que en los últimos tiempos había aprendido a confiar en Dios, a abandonarse en el Señor a pesar de lo turbulento del presente. Incluso, dice el Papa Benedicto en ese mensaje para el funeral de su amigo, dice que aunque la Iglesia está a punto de volcar. No dice que aunque la Iglesia estuviera a punto o pareciera que está a punto de volcar, sino que lo da como un presente. La Iglesia está a punto de volcar. Esas son las palabras, repito, del Papa Benedicto en el funeral o para el funeral de su amigo el cardenal Meissner. La Iglesia está a punto de volcar, pero no ha volcado todavía. Está a punto, pero no ha volcado todavía. Y por eso yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer, fijándonos en lo que el Papa Francisco ha dicho de San José, lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor. También en una memorable entrevista que le hicieron nada menos que en el año 1969 al entonces profesor Ratzinger, en lo que se conoce como la profecía de Ratzinger, él entonces, y ha llovido mucho desde ese momento, hablaba de que la iglesia del futuro será una iglesia minoritaria, una iglesia que habrá perdido casi todos sus privilegios. Decía, una iglesia que no podrá llenar sus hermosos y antiguos templos, pero también una iglesia más libre, también una iglesia donde la gente está en ella porque quiere estarlo y donde se vive muchísimo más intensamente la comunión con el Señor. Una iglesia de santos, decía el profesor Ratzinger, después cardenal y después pontífice. Creo que, vuelvo a repetir, estamos en un momento difícil. No podemos, es imposible que nos dejemos engañar por los que están hablando continuamente de los brotes verdes, de la primavera eclesial que ellos ven como fruto de ese rendimiento al espíritu del mundo. Bueno, seguramente somos tontos, pero no tan tontos como ellos piensan que somos. Los brotes verdes no están por ninguna parte. Lo que hay es que 1/3 de los católicos norteamericanos está pensando apostatar y que este no es un caso único, aunque sea un caso especial dentro de la Iglesia. No hay brotes verdes. Pero lo que sí que tiene que haber es esperanza, confianza en Dios, abandono en Dios. Es decir, poner todo lo que tenemos, todo lo que somos al servicio de Cristo y de la Iglesia, también nuestra poca santidad, y abandonarnos en el Señor. Trabajar intensamente con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, por amor a Cristo, por amor a la Iglesia, y abandonarnos en el Señor y confiar en Dios. Creo que esto es lo que San José nos enseña para hoy, el ejemplo que nos enseña para hoy que tenemos que aplicar. Y también, por supuesto, pedirle a San José
rezarle a San José, no solo para que proteja a la Iglesia, sino para que de una forma especial proteja a los futuros sacerdotes, a los seminaristas y proteja también a los que ya somos sacerdotes. Confiar en Dios como hizo San José, esto es lo que tenemos que hacer en este difícil y tormentoso momento presente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.